Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristian Moya y en esta ocasión vamos a hablar sobre la cascada de la coagulación. Para hablar de la cascada de la coagulación, primero tenemos que entender un concepto básico que es hemostasia. La hemostasia literalmente significa prevención de la pérdida sanguínea. Etimológicamente hablando, la palabra hemo significa sangre y estasis, estabilidad. Entonces se va a tratar de un sistema que va a mantener esta estabilidad sanguínea. Existen cuatro métodos que se encargan de mantener esta hemostasia. El primero es la vasoconstricción, el segundo es el aumento de la presión tisular, tercero es la formación de un tapón plaquetario en caso de que existiera un sangrado capilar, y el cuarto es la coagulación o formación de un coágulo, que es de lo que hablaremos en este video. Cómo es que una cascada compleja de reacciones químicas en nuestra sangre dan lugar a la formación de un coágulo sanguíneo. Vale la pena mencionar aquí que tanto el punto 3 como el punto 4 siempre van a ir de la mano. Para fin de que se forme un tapón plaquetario, es necesaria la participación de una proteína llamada fibrina, que es partícipe en esta cascada de la coagulación. A su vez, las mismas plaquetas intervienen en la cascada de la coagulación porque estas liberan diferentes factores, como es el caso como es el caso del calcio, que interviene también en esta cascada de la coagulación. Todos estos sistemas que acabamos de mencionar, a grosso modo, son sistemas que se van a activar meramente cuando una persona sufre de alguna hemorragia, que se corta un dedo, que hay sangre. Todos estos sistemas se van a activar para fin de prevenir o detener esta pérdida sanguínea. Eh, También hay que saber que en nuestra sangre debe de existir un balance entre factores procoagulantes y factores anticoagulantes. Fisiológicamente, cuando una persona no tiene ninguna herida, no tiene ninguna hemorragia, hay un predominio de los factores anticoagulantes. Esto con el fin de prevenir la formación de trombos o coágulos que pueden representar alguna entidad patológica. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando existe un traumatismo vascular? Esta balanza se va a invertir. En lugar de ser los anticoagulantes, los factores que predominen van a ser los procoagulantes. En este caso, se van a activar los factores procoagulantes para fin de que si existiera alguna hemorragia, esta hemorragia se pudiera detener gracias a la formación de un coágulo. ¿Qué es la cascada de la coagulación? La cascada de la coagulación va a ser una cascada compleja, llena de reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestra sangre y que involucran más de una docena de factores de la coagulación sanguínea. El resultado final el objetivo de esta cascada de la coagulación va a ser el activar a una protrombina para fin de que esta protrombina se vuelva una trombina y esta trombina sirva de enzima para la formación de fibrina. Esto lo comentaremos más adelante con mayor detalle, pero me adelanto a decir que la fibrina es una proteína muy importante en la formación de un coágulo sanguíneo porque esta tiene la capacidad de entrecruzarse con más fibrinas y formar una red o malla, yo lo llamo así. Esta malla tiene la capacidad de capturar tanto eritrocitos, células sanguíneas, plaquetas, plasma, y todo esto en conjunto, toda esta, todo este conjunto de células y de material de nuestro organismo da lugar a la formación de un coágulo sanguíneo. Un coágulo sanguíneo, a fin de cuentas, es como un tipo de pegamento que, en el caso de una herida, este sirve para tapar esa herida y prevenir la pérdida sanguínea, es decir, prevenir la hemorragia. Entonces, todas estas vías que vamos a ver a continuación, la vía intrínseca y vía extrínseca, todas estas van a compartir en común que su objetivo va a ser el formar fibrina para que ésta actúe como pegamento, sirva de malla y capte todos estos componentes celulares y demos lugar a un coágulo. Existen más de una docena de factores de coagulación. La mayoría de estos factores son simógenos. ¿Qué quiere decir esto? Un simógeno va a ser una enzima catalíticamente inactiva que requiere la escisión de algunos péptidos en su configuración estructural para volverse meramente funcional, para volverse una enzima funcional. La mayoría de estos factores de la coagulación también son serinproteasas, es decir, son enzimas proteolíticas que van a degradar a otras proteínas. Estos factores son el factor 1. Bueno, antes que nada, mencionar que estos factores de la coagulación van a estar designados con números romanos. Cuando veamos un factor sin la letra A, significa que es un factor
inactivado, que se encuentra en su forma inactivada. Si lo vemos con la letra A, como vemos acá, significa que es la enzima meramente funcional, es la enzima catalíticamente activa. Y bueno, como tal, cada uno de estos tiene un sinónimo. En el caso del factor 1, inactivado, significa fibrinógeno. Si vemos al factor 1 en su forma activa, es decir, el factor 1A, este se va a referir a la fibrina. El factor 2 es la protrombina. En su forma activa, factor 2A es trombina. Factor 3 es el factor tisular o también llamado tromboplastina tisular. Factor 4 es el calcio. Factor 5 es la proacelerina. E igual sucede lo mismo aquí. Si fuera factor 5 activado, sería acelerina. Se le quitaría este prefijo de pro. Factor 7 es proconvertina. Pasa lo mismo con lo anterior. Factor 8, llamado factor antihemofílico tipo A. Factor 9, llamado factor antihemofílico tipo B o también llamado factor Christmas. Factor 10 o también llamado factor de Stuart-Prower. Factor 11, antecedente tromboplastínico del plasma. Factor 12, factor de Hagemann. Factor 13, factor estabilizador de la fibrina. Precalicreína, también llamado factor de Fletcher. El cininógeno de alto peso molecular, también llamado factor de Fitzgerald. Y las plaquetas. También mencionarles aquí que de todos estos factores de la coagulación van a haber 4 que van a depender de la vitamina K. ¿Ok? Van a ser factores de la coagulación K dependientes. Estos factores K dependientes son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Aunque también la vitamina K interviene en la formación de otros factores anticoagulantes, que aquí no se mencionan, pero que estos son la proteína C, la proteína S y la proteína Z. Pero hablando de los factores procoagulantes, son el 2, el 7, el 9 y el 10. Bien, para fines didácticos, en esta charla vamos a explicar primero lo que es la vía común de cómo es que estas dos vías, tanto intrínseca como extrínseca, concluyen y cómo dan lugar a la formación de fibrina. Y ya en la segunda parte de este mismo video vamos a explicar cada una de las vías, tanto intrínseca como extrínseca. Pero para hacerlo un poquito más fácil de entender, primero vamos a hablar esta última parte. Bien, tanto la vía extrínseca como vía intrínseca van a tener en común, como ya mencionamos, la formación de fibrina. Para que esta fibrina se pueda formar, es necesario que la protrombina, el factor 2, se convierta en trombina. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, es necesaria la participación de un complejo llamado complejo protrombinasa, también conocido como activador de la protrombina. Este complejo protrombinasa está conformado por el factor 10 activado, el factor 5 activado, el calcio y fosfolípidos. Ya una vez que este complejo protrombinasa escinde algunos péptidos de la protrombina y se forma la trombina es una enzima proteolítica que se va a encargar de degradar 4 péptidos del fibrinógeno. Cuando el fibrinógeno se escinde, va a formar monómeros de fibrina. Estos monómeros de fibrina automáticamente tienen la capacidad de polimerizarse, es decir, se va a entrecruzar con otros monómeros de fibrina para formar fibras de fibrina. Durante este proceso es importante el calcio porque el calcio es un cofactor que se requiere en numerosas reacciones enzimáticas. Para fin de que se pueda polimerizar estas fibrinas, el calcio va a ser un cofactor importante. Mencionar aquí también que el hecho de que estas fibrinas tengan la capacidad automática de polimerizarse no significa que estas fibras sean estables, ya que el tipo de enlaces que se establecen de forma automática son de tipo no covalentes, enlaces no covalentes, de tipo puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno a fin de cuentas son inestables. Ante cualquier estímulo se pueden deshacer y el coágulo no se mantendría estable. Para fin de estabilizar un coágulo, en este caso, la trombina también tiene otra función de activar al factor 13 de la coagulación, es decir, el factor estabilizador de la fibrina. Y este factor estabilizador de la fibrina es el que se va a encargar de estabilizar a estas fibras de fibrina mediante la formación de enlaces covalentes, es decir, enlaces más estables que permiten un entrecruzamiento más seguro y más estable para fin de cuentas. Todo esto en conjunto va a hacer que las fibras de fibrina se entrecrucen y formen esta malla que les comenté con anterioridad y para que se capturen tanto plaquetas, plasma, células sanguíneas, etcétera.
y dé lugar a la formación de un coágulo sanguíneo para que sirva de tapón de una hemorragia. Bien, ya una vez que entendimos esta vía común de la vía, tanto de la vía extrínseca como intrínseca, vamos a hablar de cada una de estas. Vamos a iniciar con la vía extrínseca de la coagulación. La vía extrínseca de la coagulación generalmente se activa cuando hay un traumatismo tisular, cuando hay un traumatismo en los vasos sanguíneos. Cuando se da un traumatismo tisular, se van a liberar numerosas sustancias de la membrana dañada. En este caso, una de las sustancias más importantes que se liberan es el factor tisular, o también llamado factor 3 de la coagulación. Este factor tisular está conformado tanto por fosfolípidos de membrana como de lipoproteínas que actúan como enzimas proteolíticas. Va a ser un complejo tanto de lípidos como de proteínas catalíticamente activas que participan en la vía extrínseca. El factor tisular, una vez que se ve activado por el traumatismo tisular, este se va a encargar de activar al factor 7. El factor 7 activado, una vez activo, este junto con el factor tisular y el calcio van a formar un complejo trimolecular llamado tenasa. También es conocido como diezasa. Se le denomina tenasa o diezasa porque es un complejo que escinde al factor 10. Por eso es diezasa. Escinde al factor 10. Este complejo, constituido por el factor tisular, factor 7 activado y el calcio, van a activar a fin de cuentas al factor 10. Ya una vez activado el factor 10, va a pasar todo lo que ya hablamos con anterioridad. Se va a activar el complejo de protrombinasa o activador de la protrombina, también constituido por el factor 10 activado, el factor 5, el mismo calcio y los fosfolípidos y todo lo que ya les comenté. Este activador de la protrombina se va a encargar de activar a la protrombina en trombina y esto dar lugar a la formación de fibrina a partir de fibrinógeno. Hablando de la vía intrínseca de la coagulación. La vía intrínseca de la coagulación va a ser resultado de un traumatismo de la sangre o tras la exposición del colágeno. Además, esta puede ser activada con cualquier sustancia que tenga una carga negativa, ¿ok? En este caso, el colágeno es una proteína con carga negativa, pero esta también se puede activar por medio de un laboratorio, en una práctica de un laboratorio in vitro, a través de la exposición de una sustancia con carga negativa, por ejemplo, el vidrio o el cristal. Estas sustancias, tanto colágeno, vidrio, cristal, son sustancias que tienen carga negativa y pueden activar al factor 12. El factor 12, digamos que es el primer factor que interviene en la vía intrínseca de la coagulación. Una vez que se activa este factor 12A activado, bueno, para fin de cuentas, para fin de que se pueda activar este factor 12, es importante la participación del cininógeno de alto peso molecular. Eso se me olvidó mencionarles aquí, pero el cininógeno de alto peso molecular se va a encargar de anclar estas partículas que tienen una carga negativa con el factor 12, con el factor 12 inactivo. Una vez que se anclan estas partículas negativas con el factor 12, este se va a volver activo. Además, el factor 12A, el factor 12 activado, también tiene la capacidad de activar una molécula llamada precalicreína, la va a volver calicreína, y esta calicreína va a generar una retroalimentación positiva. Se va a encargar de activar a más factor 12A. Se genera esta retroalimentación positiva y se genera más factor 12A. El factor 12 activado tiene la capacidad de activar al factor 11, ¿sí? Ya una vez que se activa el factor 11, este puede activar al factor 9. El factor 9 se va a activar por el factor 11 junto con el calcio. El factor 11 tiene la capacidad también de activar al factor 8. Ya una vez que se activa este factor 8, va a formarse también un complejo trimolecular constituido por el factor 8 activado, el factor 9 activado, el calcio y fosfolípidos procedentes de las plaquetas. Este conjunto de complejo trimolecular va a formar también a la tenasa o diezasa, ¿sí? Repito, factor 9 activado, factor 8 activado, el calcio y fosfolípidos cargados negativamente procedentes de las plaquetas.
Todo esto va a formar a la diezasa o tenasa para fin de activar al factor 10 activado. Y va a pasar exactamente lo mismo que comentamos con anterioridad. El factor 10 activado va a formar parte del activador de la protrombina junto con el calcio y el factor 5 activado y los fosfolípidos. Y todo esto para fin de activar a la trombina y que esta trombina escinda al fibrinógeno y se forme fibrina que actúe como una malla, como una red que capte eritrocitos, células sanguíneas, plaquetas y plasma y dé lugar a la formación de un coágulo sanguíneo. Es bastante complejo, son muchas reacciones químicas que quizá debemos de memorizar, pero les dejo esto de forma integrada, cómo es que los factores se van activando en la vía intrínseca. Primero se activa el factor 12 activa el factor 11, el factor 11 activa al factor 9, el 9 al 8 y el 8 al 10. Bueno, de una forma fácil de entender. Obviamente es más complejo, pero a manera de resumen, así funciona la vía intrínseca. Y en la vía extrínseca se me olvidó mencionarles que es factor 3, factor 7 y factor 10. ¿Va? Por último, hay que entender que esta cascada de la coagulación no, estas dos vías, tanto intrínseca como extrínseca, no funcionan de una forma independiente. Ambas van a trabajar de forma simultánea e incluso algunas de esas reacciones que mencionamos se van a intercruzar, se van a interconectar para fin de que la vía intrínseca apoye la vía extrínseca y viceversa, la vía extrínseca apoye la vía intrínseca. Algunos ejemplos de estas reacciones entrecruzadas son las siguientes. El complejo trimolecular de la vía extrínseca, constituida por el factor tisular, el factor 7 activado y el calcio, van a tener la capacidad de activar a los factores 9 y factor 11 de la vía intrínseca. Y por otro lado, los factores de la vía intrínseca, el factor 9 activado y factor 10 activado, pueden activar al factor 10 de la vía extrínseca. Entonces, veamos todo esto como un diagrama conectado que integra numerosas reacciones químicas y que todo va a concluir, a fin de cuentas, en la formación de fibrina, ¿va? Para fin de que se forme el coágulo sanguíneo y este coágulo sanguíneo participe en la hemostasia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, déjame tu like y comentario. No olvides suscribirte al canal y compartir el video en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Y si tienes alguna duda o pregunta, ponlo en el área de comentarios y con gusto te responderé. Hasta la próxima.